Prepárate para adentrarte en el mundo oculto y peligroso que pocos se atreven a mencionar. Las sombras de las prisiones y las calles están habitadas por organizaciones que han moldeado la historia del crimen con sus propios códigos y reglas implacables. Desde los muros de Texas hasta los barrios de California, estas agrupaciones han tejido redes que desafían la autoridad y controlan imperios clandestinos. ¿Quieres conocer las historias jamás contadas de las bandas más influyentes y temidas? Acompáñanos en este recorrido revelador que te dejará sin aliento. Número 1. Texas Syndicate. Dentro de las paredes más duras del sistema penitenciario estadounidense se alza una organización conocida como Texas Syndicate, cuyo surgimiento se remonta a la década de los 70. Esta agrupación fue creada con un propósito claro: proteger a los mexicano-estadounidenses encarcelados, especialmente en un contexto donde enfrentaban discriminación y ataques de otras pandillas. Aunque inicialmente su misión era defensiva, con el tiempo se transformó en un engranaje esencial en el mundo de las actividades ilícitas, tanto dentro como fuera de las cárceles. El Texas Syndicate, o simplemente TS, destacó por su organización rigurosa y su estricta jerarquía. Este grupo no solo aseguraba la protección de sus miembros, sino que rápidamente se posicionó como un jugador clave en el tráfico de sustancias ilícitas, extorsiones y control de mercados clandestinos. Lo interesante de esta agrupación es que sus operaciones dentro de las prisiones texanas eran tan sofisticadas que incluso lograron construir una red de influencia en las calles. Uno de los aspectos más fascinantes de esta organización es su férreo código de conducta. La lealtad y la hermandad son los pilares fundamentales que guían a sus integrantes. Sin embargo, estas normas internas no son opcionales. Cualquier traición o desobediencia puede tener consecuencias severas. Este sistema, aunque rígido, garantiza un control interno que otros grupos envidiarían. El Texas Syndicate también destaca por su habilidad para adaptarse a los cambios en el panorama carcelario. Su presencia en prisiones como la famosa unidad de Huntsville, conocida como The Walls, demuestra su alcance e influencia. Esta prisión, una de las más notorias de Texas, alberga una gran cantidad de miembros del TS, consolidándolo como una fuerza dominante en el sistema penitenciario. Aunque el Texas Syndicate no es la pandilla más grande en número, su influencia no debe subestimarse. La disciplina interna, combinada con su capacidad para gestionar operaciones complejas, lo convierte en un actor relevante tanto en el sistema penitenciario como en el crimen organizado fuera de él. Desde su origen como un grupo de protección hasta su consolidación como una entidad poderosa, esta organización es un ejemplo de cómo los grupos pueden evolucionar y adaptarse para sobrevivir en un entorno hostil. ¿Qué es lo que hace tan interesante al Texas Syndicate? Quizás sea su mezcla de tradición y estrategia moderna, o tal vez sea la forma en que lograron convertir la adversidad en una herramienta para expandir su influencia. Lo cierto es que su historia no solo refleja el lado oscuro del sistema carcelario, sino también la capacidad de los individuos para organizarse y operar bajo circunstancias extremas. Número 2. Nuestra familia. En el vasto y complejo sistema penitenciario de California, a mediados de los años 60, surgió una organización que marcó un antes y un después en la dinámica de poder dentro de las prisiones. Esta agrupación, conocida como Nuestra Familia, nació como una respuesta directa a las amenazas y abusos de otro grupo influyente, la mafia mexicana. Compuesta inicialmente por reclusos de origen mexicano provenientes del norte de California, esta organización pronto se transformó en algo mucho más grande que una simple hermandad de protección. El nombre Nuestra Familia no fue elegido al azar. Representa un vínculo profundo entre sus miembros, basado en lealtad y solidaridad. Desde sus primeros días, esta organización se destacó por su estructura jerárquica y su disciplina militar, características que rápidamente le otorgaron un lugar destacado en el complejo mundo de las pandillas carcelarias. Cada miembro, sin importar su rango, está obligado a cumplir estrictamente con las reglas del grupo.
La traición o el incumplimiento de estas normas se castigan con severidad, lo que refuerza la cohesión interna y el respeto hacia la organización. Uno de los aspectos más fascinantes de nuestra familia es su habilidad para coordinar operaciones tanto dentro como fuera de las prisiones. Aunque nació como un grupo de defensa para los reclusos del norte de California, su influencia se extendió rápidamente a las calles. Con el tiempo, se involucraron en actividades delictivas como el tráfico de drogas, la extorsión y el control de territorios. Este grupo, con su estructura sólida y su capacidad estratégica, logró superar a muchos de sus rivales en términos de organización y alcance. Lo que distingue a nuestra familia de otros grupos similares es su enfoque en la educación y formación de sus miembros. Se espera que los nuevos integrantes aprendan y comprendan el código de la organización, conocido como la Constitución. Este documento establece no solo las reglas de comportamiento dentro del grupo, sino también su filosofía y objetivos. Es interesante notar cómo este énfasis en la educación ha permitido a la organización mantener una estructura coherente y funcional incluso en medio de las circunstancias más adversas. Uno de los aspectos más llamativos de esta organización es su impacto en la cultura pandillera de California. A través de los años, nuestra familia ha influido no solo en el comportamiento de sus miembros, sino también en la forma en que operan otras pandillas. Su énfasis en la disciplina, la lealtad y la estrategia ha dejado una huella profunda en el panorama criminal. En conclusión, nuestra familia es mucho más que una pandilla carcelaria. Es una organización compleja y bien estructurada que ha logrado adaptarse a los cambios en el sistema penitenciario y en las calles. Su historia es un ejemplo claro de cómo un grupo puede surgir de la necesidad de protección y evolucionar hasta convertirse en una fuerza poderosa con un impacto significativo tanto dentro como fuera de los muros de las prisiones. Número 3. Neta. En la década de los 70, específicamente en el año 1979, un grupo surgió con fuerza en Puerto Rico, cambiando la dinámica de poder dentro de las prisiones de la isla. Conocida como Neta, esta organización nació con el objetivo inicial de proteger a los reclusos de los abusos y las condiciones inhumanas dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, con el tiempo, se transformó en una poderosa fuerza criminal que traspasó fronteras, extendiendo su influencia hasta los Estados Unidos. Lo que hace único a Neta es su origen ligado a un fuerte sentido de identidad y justicia. Inicialmente, este grupo se enfocaba en proteger a los prisioneros frente a la violencia de otros internos y los abusos de las autoridades penitenciarias. Además, promovían valores de unidad y solidaridad entre sus miembros, lo que les permitió ganar rápidamente adeptos dentro de las cárceles puertorriqueñas. No obstante, esta organización pronto se dio cuenta de que el poder dentro de las prisiones iba más allá de la simple protección. Estaba en el control de actividades ilícitas. En los años 80, Neta logró consolidar su influencia en 7 de los centros penitenciarios más importantes de Puerto Rico. Durante este tiempo, comenzaron a diversificar sus operaciones, incluyendo el tráfico de drogas y la extorsión. Su capacidad para adaptarse y organizarse hizo que se convirtieran en una fuerza dominante dentro del sistema carcelario de la isla. Además, desarrollaron una estructura jerárquica que les permitió mantener el control y la disciplina entre sus miembros. Un detalle interesante sobre Neta es su postura frente a ciertos crímenes. Desde sus inicios, este grupo ha manifestado una fuerte aversión hacia los delincuentes sexuales a quienes castigan severamente dentro de las prisiones. Este aspecto de su código de conducta ha sido una de las razones por las que muchos reclusos buscan asociarse con ellos, ya que ven en Neta una organización con principios claros, aunque sus métodos sean controversiales. Con el tiempo, Neta no solo se limitó a las prisiones de Puerto Rico. Su expansión hacia los Estados Unidos continentales marcó un nuevo capítulo en su historia. Lograron establecerse en varias cárceles de alta seguridad, llevando consigo su modelo organizativo y su capacidad para controlar actividades delictivas. Esta expansión les permitió aumentar su poder y su capacidad de generar ingresos, convirtiéndose en una de las organizaciones más temidas en el ámbito carcelario.
Lo fascinante de NETA es cómo una organización que comenzó con un propósito de defensa se transformó en un actor clave del crimen organizado. Su historia refleja no solo la capacidad de los grupos para adaptarse a las adversidades, sino también la complejidad del sistema penitenciario y el impacto que pueden tener estas organizaciones más allá de los muros de las cárceles. Número 4. Mandingo Warriors. En el año 1984, en el sistema penitenciario de Texas, surgió una organización destinada a proteger a los reclusos afroamericanos de las tensiones raciales que imperaban en las cárceles. Mandingo Warriors, como se hacen llamar, nació en un contexto donde los enfrentamientos entre grupos supremacistas blancos y otras etnias eran constantes y violentos. Su creación fue una respuesta directa a estas dinámicas, pero rápidamente evolucionaron hacia una organización más compleja y estructurada. El nombre Mandingo Warriors no fue elegido al azar. Hace referencia a un legado histórico y cultural que simboliza fuerza, resistencia y unidad entre los afroamericanos. Este grupo adoptó un modelo jerárquico y organizativo que se asemeja a una estructura militar con roles definidos para cada miembro. Desde sus inicios, dejaron claro que su prioridad era proteger a sus integrantes, pero también supieron cómo aprovechar su posición para controlar actividades ilícitas dentro de las prisiones. Lo que hace único a este grupo es su código de valores. A diferencia de otras organizaciones, los Mandingo Warriors enfatizan la importancia de la educación y el conocimiento como herramientas para empoderar a sus miembros. Los nuevos reclutas deben aprender no solo las reglas internas del grupo, sino también la historia y los principios que los guían. Esta combinación de educación y disciplina ha sido clave para su cohesión y longevidad. Con el tiempo, Mandingo Warriors expandieron su influencia más allá de la defensa racial. Se involucraron en el tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades que les permitieron generar ingresos y consolidar su poder dentro del sistema penitenciario. Su habilidad para negociar con otros grupos, así como su disposición para enfrentarlos cuando era necesario, les otorgó una reputación de ser tanto estratégicos como peligrosos. Sin embargo, lo más interesante de los Mandingo Warriors es su capacidad para mantener su identidad y principios incluso en un entorno tan hostil como el sistema carcelario. Sus colores distintivos rojo, negro y verde no solo representan su afiliación, sino también su conexión con el movimiento panafricano y su orgullo por sus raíces culturales. Este aspecto los diferencia de otros grupos, ya que su identidad va más allá de las actividades delictivas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por desmantelar sus redes, los Mandingo Warriors han demostrado una capacidad notable para adaptarse y resistir. Su historia es un testimonio de cómo la organización y la unidad pueden convertirse en herramientas poderosas en un entorno marcado por la violencia y la desigualdad. Número 5. Fresno Bulldogs. A lo largo de las tumultuosas décadas de los 70 y 80, en el centro de California, emergió una agrupación conocida como los Fresno Bulldogs. Este grupo, que comenzó como una alianza dentro del sistema carcelario, rápidamente evolucionó hasta convertirse en una de las pandillas más influyentes e independientes de la región. Lo que los distingue de otros grupos es su actitud desafiante y su negativa a alinearse con organizaciones más grandes, como los norteños o los sureños. Esta independencia les ha permitido forjar una identidad única y mantener su dominio en el área. El origen del nombre Fresno Bulldogs se remonta a su conexión con la comunidad mexicana estadounidense y su vínculo simbólico con el carácter feroz del bulldog. Adoptaron este símbolo como un reflejo de su tenacidad y lealtad hacia sus propios miembros. Esta imagen se hizo aún más prominente cuando comenzaron a usar la iconografía de la Universidad Estatal de Fresno, específicamente el logotipo del bulldog, en sus tatuajes y grafitis, marcando su territorio y reforzando su identidad. El conflicto que consolidó a los Fresno Bulldogs como una fuerza independiente ocurrió en los años 80, durante una serie de enfrentamientos conocidos como la Ola Roja. Este conflicto los llevó a separarse de los norteños, con quienes inicialmente compartían intereses. Desde entonces, han mantenido una postura de autonomía
enfrentándose tanto a los norteños como a los sureños en diversas disputas por el control de territorios y actividades ilícitas. La organización de los Fresno Bulldogs es menos jerárquica en comparación con otras pandillas. Esto les ha otorgado cierta flexibilidad para adaptarse a diferentes circunstancias, aunque también ha generado desafíos en términos de coordinación interna. A pesar de esto, su presencia sigue siendo significativa, especialmente en ciudades como Fresno y otras localidades del Valle Central de California. Aquí, controlan actividades como el narcotráfico, la extorsión y otros negocios clandestinos. Lo más llamativo de los Fresno Bulldogs es su capacidad para mantener su independencia a pesar de las presiones externas. Su enfoque en preservar su identidad y sus valores los ha convertido en una fuerza formidable en el panorama criminal de California. Sin alianzas que los aten a otras organizaciones, operan bajo sus propias reglas, lo que les ha otorgado una reputación de ser impredecibles y altamente peligrosos. El legado de los Fresno Bulldogs sigue creciendo, y aunque enfrentan constantes desafíos tanto de las autoridades como de otras organizaciones, su determinación y adaptabilidad les aseguran un lugar destacado en la historia de las pandillas en California. Número 6. Mara Salvatrucha. En las décadas de los 80 y 90, en los barrios de Los Ángeles, nació una de las organizaciones más temidas del continente americano, la Mara Salvatrucha, comúnmente conocida como ME-13. Este grupo, compuesto inicialmente por inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil en su país, fue creado como una forma de autoprotección frente a otras pandillas locales. Sin embargo, con el tiempo, se transformó en una red transnacional involucrada en una amplia gama de actividades ilícitas. El nombre Mara Salvatrucha tiene un origen intrigante. Mara es un término centroamericano para referirse a una pandilla, mientras que Salvatrucha hace referencia a la herencia salvadoreña de sus miembros y a la astucia que caracteriza a este grupo. Desde sus comienzos, la MS-13 se destacó por su organización y su brutalidad, lo que les permitió ganar respeto y temor en igual medida. Lo que comenzó como un grupo enfocado en la protección comunitaria, pronto se convirtió en una operación criminal sofisticada. A medida que la Mara Salvatrucha creció, expandió sus actividades hacia el tráfico de drogas, la extorsión y el control de territorios. Su estructura jerárquica y su capacidad para coordinarse a nivel internacional les han permitido establecer una presencia significativa no solo en los Estados Unidos, sino también en países de América Central como El Salvador, Honduras y Guatemala. Una de las características más reconocibles de la MS-13 es su simbología. Los miembros suelen llevar tatuajes que reflejan su lealtad al grupo, incluyendo el icónico número 13, que representa su conexión con la letra M del alfabeto. Además, tienen un código de conducta estricto que exige una lealtad absoluta. La traición o el incumplimiento de las reglas suelen castigarse con consecuencias severas. Lo que distingue a la MS-13 de otras organizaciones es su brutalidad y su disposición para utilizar la violencia como herramienta de control y expansión. Este enfoque ha generado un clima de miedo en las comunidades donde operan, pero también ha llamado la atención de las autoridades, quienes han lanzado múltiples operativos para frenar sus actividades. A pesar de los esfuerzos por contenerlos, la Mara Salvatrucha sigue siendo una fuerza formidable. Su historia es un recordatorio de cómo las circunstancias sociales y políticas pueden dar lugar a organizaciones capaces de adaptarse y prosperar incluso en los entornos más hostiles. Número 7. Hermandad Área de Texas. En el complejo y violento sistema penitenciario de Texas, surgió en los años 80 una organización conocida como la Hermandad Área de Texas. Este grupo, también identificado por sus siglas ABT, se formó en un contexto de tensiones raciales extremas y rivalidades entre pandillas. A diferencia de su organización madre, la Hermandad Área de California, este grupo desarrolló su propia identidad y enfoque operativo dentro del sistema carcelario texano. La Hermandad Área de Texas nació como una respuesta a los cambios en las prisiones,
incluyendo la desegregación y la eliminación de sistemas jerárquicos internos controlados por reclusos. Estos cambios crearon un vacío de poder que permitió a grupos como la ABT ganar influencia. Con un marcado énfasis en la supremacía blanca, la Hermandad Aria de Texas se centró en la protección de sus miembros, pero rápidamente amplió su alcance hacia actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato por encargo. Lo que distingue a este grupo es su jerarquía estricta y su capacidad para coordinar operaciones tanto dentro como fuera de las cárceles. Al igual que otras organizaciones similares, la ABT opera bajo un código de conducta riguroso donde la lealtad y la disciplina son valores esenciales. Las violaciones a estas reglas se castigan severamente, lo que refuerza la cohesión y el control interno. Uno de los aspectos más notables de la Hermandad Aria de Texas es su uso de la violencia como herramienta para establecer su dominio. Han estado implicados en numerosos incidentes de alto perfil, incluyendo enfrentamientos con otras pandillas y actos de intimidación hacia reclusos que no se alinean con sus ideales. Esta brutalidad, combinada con su ideología racista, los convierte en una fuerza temida dentro del sistema penitenciario. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por desmantelar su estructura, la Hermandad Aria de Texas sigue siendo un actor importante en el panorama del crimen organizado. Su combinación de ideología, disciplina y estrategia les ha permitido sobrevivir y prosperar en un entorno hostil, consolidando su lugar como una de las pandillas más peligrosas del sistema penitenciario estadounidense. Número 8. Black Guerrilla Family. En el año 1966, en la prisión de San Quentin, California, se fundó una organización que combinaba ideales políticos con una misión de protección para los reclusos afroamericanos. Esta agrupación, conocida como la Black Guerrilla Family, BGF, fue creada por George Jackson, un activista comprometido con la igualdad racial y la lucha contra las injusticias dentro del sistema carcelario. La Black Guerrilla Family se diferencia de otras pandillas carcelarias por su fuerte influencia ideológica. Inspirados en movimientos de liberación negra y en el marxismo, sus miembros abrazan una visión que va más allá de la simple supervivencia en prisión. Desde sus inicios, la BGF se propuso combatir la opresión racial y mejorar las condiciones de vida de los reclusos afroamericanos. Este enfoque les otorgó un nivel de cohesión y motivación que pocos grupos han logrado igualar. Sin embargo, a medida que la Black Guerrilla Family creció, también lo hizo su involucramiento en actividades ilícitas. Aunque su origen estuvo ligado a la defensa de principios ideológicos, eventualmente se expandieron hacia el tráfico de drogas, la extorsión y el control de territorios dentro y fuera de las prisiones. Su habilidad para combinar objetivos políticos con operaciones delictivas los convirtió en una organización única dentro del panorama carcelario. La estructura jerárquica de la BGF es otro de sus aspectos distintivos. Funcionan como una organización altamente disciplinada, donde cada miembro tiene un rol claro. Este nivel de organización les permite operar de manera eficiente, incluso en condiciones adversas. Además, su capacidad para establecer alianzas estratégicas con otros grupos, tanto dentro como fuera de las cárceles, ha sido clave para su supervivencia y expansión. Un detalle interesante sobre la Black Guerrilla Family es su relación con las comunidades externas. A diferencia de otras pandillas, la BGF mantiene conexiones con movimientos sociales y políticos, lo que les permite reforzar su ideología y reclutar nuevos miembros. Este vínculo con el activismo les ha otorgado una cierta legitimidad entre algunos sectores, aunque sus actividades delictivas opacan su misión original. El legado de la BGF es complejo. Por un lado, representa un esfuerzo por abordar las desigualdades raciales y las condiciones inhumanas en las prisiones. Por otro, su involucramiento en el crimen organizado muestra cómo las circunstancias pueden desviar incluso las intenciones más nobles. Hoy en día, la Black Guerrilla Family sigue siendo una fuerza significativa, desafiando tanto a las autoridades como a sus rivales en un entorno marcado por la violencia y la lucha por el poder. Número 9. Mafia Mexicana.
La mafia mexicana, conocida también como la M, es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas dentro del sistema penitenciario de los Estados Unidos. Fundada en la década de 1950, esta pandilla surgió como una respuesta a las tensiones raciales y la falta de protección para los reclusos de origen mexicano. A lo largo de los años, la M se ha consolidado como un actor clave en el mundo del crimen organizado, tanto dentro como fuera de las prisiones. El nombre La M proviene de la letra M en español, que representa a los mexicanos. Esta organización comenzó en las prisiones del sur de California y rápidamente extendió su influencia a otros estados. Desde el principio, la M demostró ser mucho más que una pandilla. Operaba con una jerarquía estricta, estrategias sofisticadas y un código de conducta que enfatizaba la lealtad absoluta. Los miembros que violaban estas reglas enfrentaban castigos severos, lo que aseguraba la cohesión y el control interno. Uno de los aspectos más fascinantes de la M es su capacidad para operar como un gobierno paralelo dentro de las prisiones. Controlan actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y el contrabando, utilizando su red de miembros y asociados para mantener el poder. Su influencia no se limita a los muros de las cárceles. En las calles, la M colabora con pandillas callejeras para expandir su alcance y generar ingresos. A diferencia de otras organizaciones, la M no acepta a cualquiera en sus filas. Solo los hombres de ascendencia mexicana, especialmente aquellos con raíces chicanas, pueden aspirar a ser miembros de pleno derecho. Este criterio de exclusividad, combinado con su estructura disciplinada, ha permitido a la organización mantener una identidad sólida y evitar infiltraciones. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por desmantelar su red, la M sigue siendo una fuerza formidable. Su capacidad para adaptarse a los cambios y mantener su influencia es un testimonio de su organización y determinación. Hoy en día, la mafia mexicana continúa siendo un actor clave en el crimen organizado, demostrando que incluso en un entorno hostil como las prisiones, es posible construir un imperio. Número 10. Norteños. Los norteños, cuyo nombre significa norteños en español, representan una de las facciones más reconocibles y organizadas dentro del sistema penitenciario y las calles de California. Surgieron a finales de los años 60 como una subdivisión de la organización Nuestra Familia, y su principal objetivo ha sido proteger a los reclusos de origen mexicano provenientes del norte del estado frente a sus rivales, los sureños. El origen de los norteños está profundamente ligado a una disputa histórica con los sureños, que se remonta a diferencias culturales y geográficas. Mientras los sureños representan el sur de California y tienen una fuerte conexión con la M, los norteños se identifican con el norte del estado y con Nuestra Familia. Esta división no solo define su afiliación, sino que también alimenta una de las rivalidades más intensas en la historia de las pandillas. Lo que distingue a los norteños es su identidad marcada y su conexión con las comunidades rurales del norte de California. A menudo se refieren a esta región como Norte Califas y la representan con el número 14, que corresponde a la letra N del alfabeto. Este símbolo se utiliza ampliamente en tatuajes, grafitis y otros signos de afiliación. Los norteños son conocidos por su disciplina y su estructura organizativa. Dentro de las prisiones, operan bajo la supervisión de Nuestra Familia, lo que les otorga un nivel de cohesión que otras pandillas no poseen. Fuera de las cárceles, mantienen una presencia significativa en las calles, donde participan en actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y el robo organizado. El legado de los norteños es un testimonio de su resistencia y determinación. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por reducir su influencia, este grupo sigue siendo una fuerza importante en el panorama criminal de California. Su capacidad para operar en entornos hostiles y mantener una identidad cohesiva los convierte en un caso único dentro del mundo de las pandillas. Número 11. Sureños. Los sureños, cuyo nombre significa sureños en español, son una de las organizaciones más extendidas y reconocidas dentro del sistema penitenciario y en las calles de los Estados Unidos. Surgieron en la década de los 60 como un grupo aliado a la mafia mexicana, con la misión de proteger y expandir su influencia en las prisiones de California.
Desde entonces, han crecido exponencialmente, estableciendo una red que abarca no solo el Estado, sino gran parte del territorio estadounidense. La identidad de los sureños está profundamente ligada al número 13, que representa su conexión con la letra M del alfabeto y su lealtad a la M. Este símbolo, junto con el color azul, es utilizado ampliamente por sus miembros en tatuajes, grafitis y prendas, marcando su afiliación y territorio. Además, su jerarquía interna y su riguroso código de conducta reflejan la influencia de la M en su organización. Una de las características más notables de los sureños es su capacidad para adaptarse y operar tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. En las cárceles son conocidos por su disciplina y su disposición para proteger a sus aliados. Fuera de las prisiones, participan activamente en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión y el contrabando, utilizando su red para generar ingresos significativos. La rivalidad con los norteños es uno de los aspectos centrales de la historia de los sureños. Este enfrentamiento, que comenzó en las prisiones de California, ha dado lugar a innumerables conflictos violentos tanto dentro como fuera de los muros carcelarios. A pesar de estas tensiones, los sureños han mantenido su posición como una de las pandillas más influyentes del país. A diferencia de otras organizaciones, los sureños no tienen un liderazgo único y centralizado. En su lugar, operan como una red descentralizada de grupos más pequeños, cada uno con su propio liderazgo, pero todos vinculados por su lealtad a la M. Esta estructura les otorga flexibilidad y resiliencia, permitiéndoles adaptarse a diferentes entornos y desafíos. Hoy en día, los sureños continúan siendo una fuerza dominante en el panorama del crimen organizado. Su capacidad para coordinar operaciones a gran escala, combinada con su habilidad para reclutar nuevos miembros, asegura su permanencia como una de las organizaciones más poderosas y temidas dentro del sistema carcelario y en las calles.